Bienvenidos a Por Hacer, el podcast en el que dos amigos unidos por lo que hacen, hablando de lo que hicieron. Siempre me interrumpes. ¿Qué dijiste? Porque me gusta. Verga. Sí, eso. Dije, what up, people. Ay. Esta es la segunda vez que hicimos este intro por culpa de Juancho. Mira esto porque que me clavé. Es un pedacito de madre. Au, Como si fuera algo increíble. au. Mira esto que me clavé, un pedacito de una astillita. De pipas. Una astillita chica. Ay, De- es verdad, de pipas. Hay un poco de pipas aquí. De papi. Tengo años sin comer pipas. Me provocó un poquito. ¿Vas a comer pipas o qué compramos? Compramos un poquito de pipas. ¿Quieres pipas, Mancha? ¿Te gusta No, la- porque nos va a abandonar. ¿Te gustan las pipas? Sí te gustan las pipas. Si nos va a abandonar. ¿Quieres comer pipas? ¿Vas a comer pipas con nosotros? Sentará. Esta es la mitad. Bueno, bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy, bicho? Hoy vamos a hablar de una persona. De estos malditos loros. Mira, hay un poco de loros aquí. Deberían tener un podcast. Este es su espacio, muchachos. Vamos a hablar de Gary Vaynerchuk. Perdón, seguramente, perdón de una para todos ustedes. Seguramente el audio, vamos a hablar duro ahorita. Sí, vamos a hablar un poquito más duro Porque quizás tenemos un este poquito de audio- batería aquí y seguramente el audio de este episodio no va a ser tan bueno, pero el contenido va a ser... Pero el contenido va a ser el mejor, papá. Pues aquí hay contenido de calidad. Ajá. El tema. Vamos a hablar de Gary Vaynerchuk. ¿Ok? Que esta es una persona. ¿Tú conoces a Gary? Juancho. No, Nada. ok. Qué bueno. Qué bueno. Está bueno porque te vamos a explicar quién es esta persona. Yo tengo una relación como súper importante con esta persona que después ya Y tóxica. Ya hablaremos y un poquito, sí, un poquito tóxica. Pero ok, ¿quién es Gary? Mi exnovio. De hecho sale del closet Gary. en un podcast. Gary es un emprendedor americano que es ahorita como, bueno, ha sido como en los últimos años como de las personas que está como más metida como de social media y como el más preachy como de todo el tema como de redes sociales. Él empezó siendo como un empresario normal. Vendedor de vinos. Vendedor de vinos. Él trabajaba en la empresa de su padre, que él como que De vinos. de vinos, nuevamente, sigue siendo la misma empresa, la de vinos. Y el bicho como que cuando entró en la empresa, él era como... En verdad, su historia es muy interesante porque él cuando entra ahí tiene que sí 30 años. O sea, ¿sabes? Ya era como Está grande. un adulto. No es que, yo tenía 20 años. No, en verdad es un bicho que antes hacía como sus vainas y a los 30 años empezó a trabajar en la empresa de su papá. Y empezó como a montar, que sí, videos en YouTube. Y él empezó, fue de los primeros que hizo como web shows, cuando no existían web shows. Ah, Hizo- sí. Sí, él empezó a hacer... Bueno, esto no lo sabía. Cuéntame más. interesante. él hizo un web show que se llama Wine Library, se llama. Y él hacía como... Ah, de vinos. Sí, era de vino. Era para su empresa de vino. Y lo que él hacía era probaba los vinos y te decía si le gustaba o no. Entonces su cosa en ese momento es que él era burda de... ¿Y eso existe todo? ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Está en Wine Library The TV. World, Sí, sí, eso World sí, se Wide busca Web. videos y es él ahí tomando vino y hablando como se lo ven. Y el bicho sabe burda de vino, en verdad. Ah, qué fino. Porque hacía eso y ya se dedicaba. Pero escupía el vino. Cuando lo probaba. Si no escupes el vino, no sabes de vino. No sé nada de vino. No, exactamente. Y que dice que yo no lo escupo, por eso. Por eso no hace nada de vino. Y la cosa que él tenía en ese momento es que él era como muy crítico como con o sea, si no le gustaba el vino, le van a decir que ese vino es una mierda. Y era gente que le pagaba a él, o sea, era sus productos. O sea, como que él deja de vender productos como por eso. Y eso fue lo que lo volvió como que medio... Siento que eso le pudo haber dado credibilidad. Le dio credibilidad, porque es que es un bicho de pana de internet que no me está vendiendo algo, sino que es una personalidad que antes como que no existía mucho. Y es un nicho más específico de vino, es una vaina como muy Qué específica. interesante. Es muy interesante. Y él, gracias a eso, creció como que... Y él fue de los primeros que tuvo como una página web donde comprabas online. O sea, antes, ¿sabes? Vendías como en la cosa. Y él como que no, esto hay que hacerlo como a través de la web. Y hay que, ¿sabes? Hacerlo de mail. Él empezó también, o sea, él ha estado montado en Como todos los trends. hacer newsletters y tal. Ni tan- también. sí, pero O sea, de newsletter y también de mail de normal y que he dicho, cómprame la vaina. O sea, usar el mail Ok, como para vender y Bastante más comprar. rudimentario. Sí, antes, claro, el newsletter después decidí que bueno, podemos esto como que hacerlo más Entiendo. automatizado y tal. O sea, él es una persona que ha estado como que montado en todo como
lo más innovador de marketing, si se quiere, porque al final todo eso es como temas de marketing. Entonces él ha sido como de los pioneros como en eso. Él empezó así, creció como esa empresa gigante, a millones como, o sea, era una empresa como chiquitica familiar y la creció como a millones de dólares. Y luego creó como su propia empresa de marketing, que es como lo más grande que tiene, que es VaynerMedia. Entonces, este es VaynerMedia. VaynerMedia. Escríbame. Porque ahorita no voy a escuchar nada. Me cayó un poco el oro. Y para mí estamos lejísimos de la cámara. Esa es toda su historia. Y ahorita es un personaje de internet que habla de social media y en este momento habla de crypto y NFT, que eso también es muy interesante. Entonces él está como montado en todas las Claro, él olas. siempre está como montado en las olas. Si él está ahí, es una cosa que, o sea, la va a partir. De lo que él habla, la parte. De pana, porque él está como demasiado montado y también él tiene ahorita un nivel de influencia que porque él lo habla, se vuelve también importantísimo. Y creo que hablamos de él porque, o sea, es de las personas, es muy loco esto, pero creo que es de las personas que yo más he admirado en mi vida. He llegado como a admirar. Ahorita quizás no sé cuál es mi relación con él porque lo he dejado de consumir mucho, que también es una cosa que vamos a hablar que es interesante. Pero llegó un momento en mi vida que era como, honestamente cambió mi vida. Y es muy loco, como que a ese nivel. Pero claro. De verdad lo cambió, porque, por ejemplo, en 2017, que desde ahí se remonta como esa historia, yo lo conocí en el 2017, en Venezuela fue la época esta de como de protesta bien cabilla y que hubo como de los, ¿cómo se llama? El paro como más grande de la universidad que tuvimos. Tuvimos un poco de tiempo que se encerrados en la casa sin hacer nada, que además era ese paro fastidioso. Sin hacer nada todo el mundo y yo ahí haciendo mi tesis Sí, solo. estoy haciendo una tesis. Por eso. A él le tocó esa broma en tesis, tú estabas fuerte, ¿viste? Tú estás trancadito. Y... Oye, ahí quiero ver este aquí. Ay, no leí play, le voy a dar play a esto. Esto es nuestro tiempo, para que sepas. Perdón, estaba en 2017, la protesta. Y en ese momento como que era de esos paros fastidiosos que dije que quizás mañana empecemos, para que sepa. Y todos los días era que mierda, quizás mañana empecemos y no terminabas como que... Empezar. Y estuviste 6 meses así, entonces no hacías Claro. nada y que tengo 6 meses para hacer un proyecto mío y después no, estabas ahí que puedo estar trabajando aquí o no. Y yo ahí como que entré un poquito como que en pálida porque dije que mierda, me voy a graduar en un año, me falta un año para graduarme, el país está en la mierda. No sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé cómo hacia dónde, qué quiero hacer de pana, no sé cuál es como mi futuro. Y empecé como que a investigar y qué puedo hacer, o sea, qué puedo hacer como en la vida. Y empecé típico de que voy a emprender mi negocio, voy a emprender cosas y tal. Y fue como que me metí en esa ola de internet del emprendimiento y empecé a ver como los emprendedores, la chalada. Y ahí llegué como a Gary. Y, Claro, porque en realidad Gary se siente como... Es que es como típico emprendedor. O sea, si tú te metes ahorita en el mundo del emprendimiento, que es demasiado cringe, Uy, el contenido que existe, duro. como que Gary fue como que el generador un poco de esa ola. Es uno de los como Sí, de los padres de esa padres. ola que lo deja hacer cringe. Como que, este específicamente está bien. Sí, porque también en ese momento Gary tiene como una particularidad de que él es como muy motivacional, pero no de esos motivadores fastidiosos que son como, no sé, era muy pragmático. Sí, guardemos esto que acabas de decir en la cabeza porque tengo un tema como con eso. Con lo de que de Que si es motivacional. o no motivacional, Ok. como que pasa como con la forma en la que es motivacional Claro. y todo eso. Pero sí, efectivamente, en ese momento es una persona que te decía como que haz las vainas, como que te motivaba como que mucho a hacer y te daba como los pasos como un poco a seguir. Sí, básicamente. es algo casi que de nuestra generación, supongo yo, y sí, como de nuestra generación, porque yo incluso veo como mis hermanos mayores menos así. Que por algún motivo, algo pasó como en la historia del mundo, que nuestra generación se volvió como muy cagada, literal, que como que es difícil emprender y antes como O sea, que todo antes- el mundo es que emprendía. antes esa era la cosa, Esa sí. era la cosa, como Como que- bueno, si no te pones las malditas pilas, no vas para ningún lado. Es que Y sigue siendo así ahorita, sí, total. pero creo que viene como de... Mierda, estaba buena la pelea. Estaba interesante ahorita, Juancho, que la gente vea esto mientras yo estoy hablando. que
creo que también viene como con el crecimiento de las grandes empresas que, bueno, que todo el mundo empezó a ser empleado Claro, y a ser menos emprendedor y Porque da las empresas se miedo. volvieron más grandes y habían como muchos más empleados. Claro, entonces ha generado como un miedo, o sea, yo no sé, y seguro estoy hablando pura pendejada aquí, pero dime, sí percibes tú. dime que no es algo que se percibe, como Sí, que, sí. porque si bien ahorita hay como toda una ola de que todo el mundo está emprendiendo un negocio, todos son hobbies, o sea, Claro. son, Nadie lo logra. como son, que- exacto, son pocos que no es y que este es mi hobbycito, estoy aquí vendiendo mi tortica, o sea, vendiendo una tortica, pero nunca hacen que sí, no sé, Sara Lee, una Claro, empresa claro, gigante de empresa, tortas. Es como difícil, sí. Y también, bueno, me imagino que es por el tema de que ya también la gente consume como cosas de manera diferente. Está como muy raro toda esa cosa, pero sí es verdad que... Speak up, boys. Speak up, boy. ¿Y qué te estaba diciendo? ¿Qué estamos hablando? Mira, me perdí el reel. No, ese es Speak up. Nada, de como... Ah, que Gary era como muy motivacional y Ajá. tal. Y eso a mí, por ejemplo, en ese momento era como algo que ¿Te vino necesitaba. bien? Me vino como muy bien. Claro. Porque necesitaba como esa relación que tenía Gary de lo pragmático que puede ser como de que él te decía, porque en ese momento era todo como que produce contenido. Tienes que producir contenido. Ya sea imágenes, fotos, videos, lo que sea. Esa era como su cosa. Entonces él te decía como que literalmente cómo hacerlo. Que grábate así, o sea, grábate, móntalo en esta plataforma, ¿sabes? Y tú que, ok, ya sé cómo hacer las cosas un poco. Y te motivaba como que a hacerlo. Y a mí en ese momento como que, wow, esto es una cosa que tengo que empezar como a hacer. Y ahí Sí, es que it makes sense, tiene sentido, o sea... Claro. dice, claro, esto tiene que ser como así. Tiene que ser como- Este es el mundo en el que estamos Ajá, viviendo. exacto, sí, literal. Y yo antes de eso, por ejemplo, no usaba como las redes ni nada. Y yo empecé, me da risa, porque si bien Gary hablaba como de redes y tal, yo me fui para atrás. Y yo empecé que sí, un blog de los que ya no existen. O sea, ¿sabes? Blog que ahorita ya eso pasó. Yo tenía un blog que se llamaba folios.com, que fue como mi web. Ya me acuerdo. Está fino el loguito y todo. Sí, tenía el logo, me hice una página web burda fina, tenía el logo, era como una página web de arquitectura, donde yo ponía que si, Recursos. tenía que si recursos como vegetación, tenía que si personas, escalas humanas que tú pudieras descargar y usar, tenía que si cosas que si tips de cómo hacer un croquis, por ejemplo. Y lo que más estoy orgulloso de esa broma que me lo fue burda fino fue que contacté como a 15 arquitectos como del mundo y les pedí como un consejo como de los croquis. Y la gente como que me respondió y yo hice como un documento como de eso y lo artículo. pasé. Un artículo, y me la fue un triple de esa broma. Pero me da risa que en ese momento ya todo el mundo estaba que sí, Instagram a tope. Y yo estaba que sí todavía, y que mierda, internet, web, ¿sabes? Que es un O sea, gato. como para atrás. Y ahí fue como que cuando hice eso como que fallé, evidentemente fui que anda, es que ya la vaina está como por otro lado, está como en las redes sociales. Así que, command, no sé qué vaina, ejecutar. Yo creándose la página web. Claro, que sí que hola, todo eso me creí que sí, hola. Hello world. Y bueno, eso en verdad como que para mí ha sido una influencia muy grande porque casi todo lo que yo he hecho en cuanto como a social media, este podcast de hecho, el TikTok que hemos hecho, el hecho de que yo estoy ahorita que sí en NFT, en verdad es que sí por Gary, porque yo soy que sí, Sí, no, si lo he hecho lo hice y yo estoy como es ahí que montado justo en esa hora. creo que yo entré a Gary, o sea, creo que entré a Gary justo en el momento en el que terminaste como tu cuento de relación, de cómo le entraste a Gary. Claro, Porque ahí como que tú me lo dijiste, mira este bicho. Claro. Y empezamos a pensar entre los dos como cosas que claro, porque yo ahí quisiéramos no hacer y cómo hacía hacer. todavía como cosas de social media todavía mucho. Y está fino. Bueno, voy a hablar como de como mi gran tema con Gary, porque siempre ha sido una relación amor-odio. Mejor No porque él me parezca. Porque tal vez eso, le doy como un odio a él que me parece injustificado. claro. Porque. Es por lo que está alrededor de él, en realidad. por lo que está alrededor de él, y ojo, él puede tener medio culpa de Claro. esto, de la Tiene algo manera. de responsabilidad, Exacto, de la manera en la que se percibe. claro. Yo siento que, o me he dado cuenta con el tiempo, de que para entender los mensajes que da Gary, tienes que tener un nivel de madurez, Sí, porque si no es demasiado. demasiado fácil malinterpretar Malinterpretarlo. lo que está comunicando, porque, Sí. porque él ya te habla desde su nivel de éxito, Claro, claro, ¿entiendes? claro. Entonces eso puede generar como mucha ansiedad, puede generar como muchas cosas, porque hay cosas que, verga, es difícil que te digan, haz Claro, algo, claro. y
lo que pasa es que después, con el tiempo, si haces algún proyecto en tu vida, te vas dando cuenta que para hacer un proyecto hay que hacer la nada primero. Claro, hay que fallar 1000 veces. Y hay que hacer. Y es como tan sencillo de hacer. Y justo, incluso, esto es un poco este podcast. Claro, sí, Que es total. hablar como de hacer cosas pero también desde la genuinidad de hacer por hacer las cosas. Ujú. Que justo creo yo como, verga, me gusta full este contenido, me ha ayudado mucho en mi vida, pero creo que hay que comunicarlo desde otro lado porque para mí ha sido, lo voy a exagerar, pero para mí ha sido dañino de cierta manera en ciertos momentos. Claro. Porque te pones como presión de que, verga, tú quieres de una eso lo que está pasando. Sí, Y él en verdad te dice que para tener éxito en la vida son dos cosas, y es como el consejo más antiguo, o sea, y que por eso yo conecté con él en realidad, porque es que sí, el consejo de la vida de mi papá de todos los días de mi vida era como paciencia Claro. y trabajo, o sea, Claro. esos eran como los pilares del éxito, Claro. paciencia y trabajo. Sí, que además es una persona que justo habla como de conceptos muy... Que son muy abstractos en realidad, Muy o sea, son muy abstractos simples. Y muy simple, esa es la cosa. El hecho de ¿cómo logras esto? Paciencia, ¿no? ¡Qué mierda! ¿Sabes? Que es paciencia. Pero o sea, que al final sí, o sea, justamente eso es como lo fino y también como lo que te motiva un poco, porque es como que es así de fácil también cuando llegas a ese nivel de madurez, de que de verdad es paciencia, porque es hacer las cosas y tener la paciencia de no volverte loco, de apurarte, de claro, lo que pasa desesperarte. es que es muy difícil el tener paciencia siendo muy inseguro, Claro, que es justamente, creo yo, que el punto de partida de la mayoría de nosotros, a menos de que nazcas siendo, ¿sabes? Sí. Tipo, con un papá que sí, como la Serena Williams, que le dice desde única, eres una faraona, vas a ser Dios. Y ya, y las criaron así. O los padres de Steve Curry y de todos los Curry. sí. Pero, no sé, es eso, son conceptos como demasiado básicos y demasiado abstractos para realmente entender qué es lo que significa ser paciente, qué es lo que significa hacer, qué es lo que significa todo eso, y justo lo he odiado porque me ha llevado a mí por unos caminos como raros de cuestionamiento y como de inseguridades que en verdad no, con Claro. el tiempo haciendo cosas, poco a poco vas adquiriendo seguridad, que justo por Claro, eso dice claro, que por haz. eso es que, exacto. Sí. Entonces te das cuenta que en verdad el bicho siempre tiene como la razón. Es que eso es lo fastidioso, que parece que el bicho siempre, como que le dice que sí, siempre tiene la razón, pero es que es porque también la respuesta es demasiado, siempre me preguntan y que debería montar que sí mi podcast o sea, le hacen preguntas pragmáticas, en Spotify debería hacerlo en YouTube, ¿sabes? Tengo el hecho y que hazlo las dos. O sea, como que hazlo y ya se te da la respuesta. Y uno no quiere esa respuesta. O sea, uno quiere como que en cuál Claro, lo lo logro. quiero decir en la boquita. Sí, y en verdad la respuesta es que, bicho, tú lo tienes que descubrir. O sea, el bicho, y entonces por eso siempre tiene como la razón. Y siempre Claro. queda como que, ay, si tú lo sabes todo. Dice que no, es que no Es que estoy yo diciendo tampoco nada. lo puedo saber. Exacto, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo como que descúbrelo tú un poco. Pero es difícil entender Para que ese sea mensaje. genuino en realidad. Claro. Es porque sí, le hacen preguntas que hago mi podcast de magia o de comida. Y dije que haz los dos. Y dice que, verá, no puedo hacer los dos. Entonces, claro, ahí tienes Y que, tomar, ajá, entonces, ahí tienes que tomar ¿cuál una sí puedes decisión. ¿Cuál sí puedes hacer? Y ya, y de pana ahí está la respuesta. Y es como, maldita sea. Porque la vida es como es tan fácil Total. y tan complicada. Total. ¿Entiendes? Y algo muy fino de Gary también que me gusta, que es como la posición en la que estoy ahorita, que es que yo me acuerdo que Ah, eso está bueno. Fíjate que lo sé y ni siquiera lo he escuchado. él decía mucho como que como que su sueño, él quiere que tú dejes de verlo a él. O sea, como que a mí, o sea, él decía, a mí me encantaría que tú dejes de ver esto. Porque eso significa que tú estás ahí haciendo la Claro. vaina. Entonces, él te motiva como que, sabes, yo quiero que me veas para que entiendas la cosa, pero yo quiero que tú ya dejes de verme. Yo quiero que tú hagas. ya salgas de esto. Que yo ya no lo consumo mucho por eso, porque ya llega un punto. Antes que esa es la cosa también, cuando lo consumes mucho te sientes muy bien, pero te sientes muy mal, porque sabes que estás ahí y no estás en el otro lado. Claro. Porque estás como que me siento bien porque me siento motivado. Pero si estoy motivado es porque estoy aquí, porque lo estoy viendo, porque no estoy haciendo. No estoy Claro. afuera como que produciendo la No me, cosa. no me estoy motivando yo. Claro, me estoy motivando me estoy yo. motivando por él. Entonces, ahorita, por ejemplo, que estoy fuera, yo ya no lo consumo como antes. Yo ya he no pensado, estoy ahí yo he motivado. pensado full en esto. Y entonces significa que estoy haciendo. Y dije que,
cool. O sea, me siento bien porque logré Estoy como ocupado. salir de él, estoy ocupado, claro. A veces vuelvo y esa es como la relación que me gustaría tener sana con él. A veces lo escucho en un clip y que verga, este bicho sigue teniendo como Con él- buenos insights. Con él y con cualquier, Sí, con cualquiera. influencer. Que dentro de todo tiene como un conocimiento importante que a veces es bueno volver como para entenderlo. Por ejemplo, ahorita que está metido en los NFTs, tiene como que buenos insights de como, para saber, déjame ver un poco como cuál es tu postura sobre eso, qué es lo que estás como que viendo tú, para yo como que obtenerlo y volverme a salir un poco, Claro. ¿sabes? Para no quedarme como ahí. Eso es lo peligroso, porque si te encierras ahí como que... Pero te ya quedas. ni siquiera es que ya no me... siento que no me pasaría, porque, Sí, no, porque de yo verdad siento que estoy no. ocupado. O sea, Estás como... Sí, totalmente. y estoy como movilizando proyectos y movilizando mi vida, ¿sabes? Claro. Y eso... No sé, me parece... como... Se siente súper bien hecho, pan. complicado todo eso. Bueno, ¿qué más quieres hablar algo más de Gary Vee o dejar el episodio corto? No sé qué tan corto, porque estos son... Ya tenemos rato hablando antes. Que es como un misterio de cuánto tiempo vienen viéndolo. Entonces, que lleva tanto. Tenemos 21 minutos Ah. de esto. Ok. Bueno, tenemos un minuto más de lo que le queremos dar, pan. Sí, no. Corta el minuto. Vamos a hacer, vamos a hacer. Sí. Y vayan a, en verdad, a seguir a Gary en sus redes. Es Gary V. Porque si están como en un hueco un poquito como creativo Creativo. o de qué hacer, Está útil. empiecen como desde ahí. Empiecen como desde ahí y en verdad consúmanlo y vean si Hay si mucho, les sí, es hay útil. mucho contenido de valor ahí. Sí. Está bueno. Adeu.